El próximo 27 de octubre, los colombianos elegiremos a los próximos alcaldes, gobernadores, ediles, concejales y diputados que nos representarán para el periodo 2020 a 2023. Las personas interesadas en acceder a estos cargos de elección popular deberán inscribirse a través del aval de un partido político, un movimiento político o con el respaldo de un grupo significativo de ciudadanos. Sin importar cuál de estas tres vías escojan las personas, al momento de la inscripción deberán aportar un plan o programa de gobierno, que en caso de resultar electos se impondrá como un mandato de cumplimiento por parte de la ciudadanía a el ciudadano electo o al nuevo mandatario para que lo desarrolle en este periodo de 4 años. Este voto se conoce como el voto programático y significa que los ciudadanos, además de votar o de elegir a una persona o a un candidato, están votando por un programa o por un plan de gobierno para que éste se desarrolle. Un grupo significativo de personas con un número de respaldos en firmas podrán solicitar a la Registraduría Nacional del Estado Civil la revocatoria o llamar a las urnas a las personas para que se pronuncien respecto de la revocatoria del mandato de esta persona electa por incumplimiento de su plan o programa de gobierno. Es importante destacar que la revocatoria del mandato solo procede respecto de alcaldes y gobernadores. Esto sucede en virtud de que solo alcaldes y gobernadores se les aplica el voto programático que está contemplado en el artículo 259 de la Constitución Política. Las listas abiertas y cerradas son una manera de materializar el derecho a elegir y ser elegido que consagra la Constitución Política en su artículo 40. Los partidos políticos que deseen participar de las elecciones de miembros de las corporaciones públicas, tales como el Senado, las asambleas departamentales o los consejos municipales, deberán presentar unas listas que integren a los candidatos que aspiran a obtener una curul, es decir, un lugar en esas corporaciones públicas. Por un lado tenemos a las listas abiertas, en las cuales el ciudadano va a elegir de manera particular el candidato por el cual desea votar. Este candidato en el tarjetón va a estar representado por un número distintivo. En este caso, si el candidato alcanza el umbral electoral que sale a partir de la cifra repartidora, va a obtener una curul para el respectivo cargo al cual aspira. Las listas cerradas, por su parte, se caracterizan porque en el tarjetón no van a estar los números que van a representar a los candidatos, sino únicamente el logo por el cual se están lanzando estos. En este evento, el ciudadano va a votar por un partido político y no por un candidato en particular. En este evento, el partido político va a obtener el número de curules equivalente al número de veces que haya superado el umbral electoral de conformidad con la cifra repartidora. El método DON, o conocido como cifra repartidora en América Latina, es un método que se ha venido implementando en Colombia para hacer una distribución equitativa de las curules. El artículo 263 de la Constitución Política nos señala cómo funciona la cifra repartidora. Sin embargo, genera ciertas confusiones y complicaciones en su lectura porque no resulta ser tan gráfico. Para corporaciones públicas como Cámara de Representantes, Senado, asambleas departamentales, consejos municipales y otras corporaciones se utiliza este método para hacer la distribución de los escaños. Un ejemplo más claro lo vamos a plasmar en este momento con un consejo municipal, donde tenemos 7 curules a distribuir. Para poder hacer el ejemplo un poco más gráfico, vamos a ver esta tabla. En la primera columna vamos a ver que está una lista A, B, C o D, que puede representar partidos políticos, movimientos políticos o grupos representativos de ciudadanos. Estas son las votaciones obtenidas en las elecciones, donde la lista A obtuvo 1.200 votos, una lista B tuvo 800 votos, una lista C obtuvo 500 votos y la lista D 180 votos. Como tenemos 7 curules a distribuir, que sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, vamos a realizar la división correspondiente. El artículo 263 nos indica que del total de los votos se irá dividiendo en cada una de la cantidad de curules a distribuir. Es decir, que vamos a dividir 1.200 dividido en 1 y nos va a dar 1.200. 800 dividido en 1 y lo vamos a ubicar acá, que es 800. 500 dividido en 1 y lo vamos a ubicar acá. Del mismo modo vamos a hacer el ejercicio con cada una de las curules. Vamos a encontrar que 1.200 dividido en 2 nos da
600, por ejemplo, 800 dividido en 3 nos va a dar 266.6 y vamos a llenar todo el cuadro. Una vez tengamos el cuadro, vamos a tener esa distribución de la división. Pero nos indican que la cifra repartidora es ese cociente común que vamos a tener para dividir la cantidad de votos. Como tenemos 7 curules, vamos a determinar cuál es la cifra repartidora en este caso. Entonces, del mayor al menor vamos a empezar a ubicar el número más grande hasta el más pequeño hasta encontrar la cifra repartidora, que vendría a ser la número 7. El número más grande en esta tabla va a ser 1200. Por lo tanto, le vamos a ubicar el número 1. El segundo número más grande dentro de los resultados obtenidos es 800. Va a tener el puntaje número 2. El tercer número más grande no es 500, sino 600. Por lo tanto, vamos a ubicarle el número 3. El cuarto número más grande va a ser 500. Luego vamos a encontrar 400, que va a tener el 5. Se repiten 400, sería el 6. Y por último vamos a encontrar 300, que responde al número 7, porque son 7 curules a distribuir. ¿Qué nos indica esto? Que 300 es la cifra repartidora. Es el séptimo número más grande después de haber hecho la operación. Una vez tenemos la cifra repartidora, que es 300, debemos hacer la división que indica el inciso para determinar las curules a distribuir. Como sabemos que la lista A, B, C y D tiene unos votos determinados, los vamos a ubicar en esta parte. Tenemos los 1200 votos de la lista A, tenemos los 800 votos de la lista B, los 500 votos de la lista C y los 180 votos de la lista D, divididos cada uno de ellos en 300, que es la cifra repartidora que nos dio después de hacer el cálculo. 1200 dividido en 300 nos da 4. 800 dividido en 300 nos da 2,66 y 500 dividido en 300 1,66 y finalmente 180 dividido en 300 0,6. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una vez realizada la operación y valorado la cantidad de votos dividida en la cifra repartidora, la lista número A, que llamamos partido político, movimiento político o grupo representativo de ciudadanos, tendría derecho a 4 curules. La lista B tendría derecho a 2 curules, la lista C tendría derecho a 1 curul y la última lista no tendría derecho a curules. Por tanto, decimos que 4 más 2 más 1 es un total de 7 curules a distribuir, que corresponde al ejemplo que habíamos planteado inicialmente como la distribución de las 7 curules en un consejo municipal. Para las elecciones que se avecinan en el mes de octubre, es necesario que los colombianos conozcan cuáles son los delitos electorales, ya que si se tiene conocimiento de algunos de estos delitos, se debe denunciar ante la Fiscalía General de la Nación o ante la Procuraduría General cuando esté involucrado algún servidor público. Los delitos electorales son 16 tipos y están codificados en el Código Penal en los artículos 386 a 396C de este código. El delito de transhumancia o trasteo de votos está contemplado en el artículo 386 del Código Penal como fraude en inscripción de cédulas. Este nos dice que el que, haciendo uso de un medio indebido, logre que una persona habilitada para votar inscriba su documento o su cédula en una localidad, distrito, municipio diferente al que resida o al que haya nacido, con el fin de obtener una utilización o un provecho en una elección, incurrirá en prisión de 4 a 9 años y en una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La figura que materializa la transhumancia o el trasteo de votos es cuando en el día de la elección se llena un bus con muchas personas y son transportadas a otro municipio para que estas ejerzan su derecho al voto en un lugar distinto al de su residencia. Esta figura ha sido calificada por las altas cortes como una práctica maliciosa que es necesario combatir y que es necesario acabar.